paso número 4. Y el título de este paso 4 es Está vivo. Y qué hermoso es porque ya estamos nosotros a lo que se llama Semana Santa, ¿verdad? Y vamos a celebrar no solamente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, pero también el hecho de que haya resucitado. Y vamos a enterarnos, vamos a ver más observaciones acerca de lo que pasó ese tiempo de que Jesús resucitó. Pero primeramente vamos a ver la primera sección donde dice escriba falso con F o verdadero con B. Vamos a hacerlo juntos para que nosotros podamos estar a la misma página. Y dice así: podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. Y ustedes ahí van a poner F o B, de verdadero o falso. La siguiente dice, todos serán resucitados después de la muerte. Entonces, ustedes, en su opinión, ¿qué es lo que piensan acerca de eso? F de falso, B de verdadero. Todos serán resucitados después de la muerte. Y por último dice, es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación, ¿verdad? Creo que a veces la gente está así con ese temor, ¿no? ¿Qué va a pasar de mí, no? Que voy a morir, ¿no? Y todo eso. Entonces, es verdadero o falso. Pero vamos a comenzar, ya que contestamos eso. Vamos a ir sobre la primera pregunta. Y vamos a ver Mateo 28 del 1 al 4, si quieren abrir sus Biblias. Mateo 28 del 1 al 4. Y voy a leer y después vamos a contestar lo que dice aquí. Mateo 28 del 1 al 4. Y dice así, el título de mi Biblia es Jesús es resucitado. Y dice así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como ¿qué? Muertos. Ahora, la pregunta es, número 1, dice, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? ¿Qué es lo que pasó ahí? Así es, ¿no? El versículo 2 dice que hubo un gran terremoto. Y esa es la respuesta. Hubo un gran terremoto y si ustedes quieren poner, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo. Y creo que ese es el motivo, ¿no? No es de que pasó un terremoto nada más así y después se apareció el ángel. Prácticamente el ángel ocasionó ese terremoto quizás, descendiendo del cielo. Y esa es la respuesta de la número 1. Ahora la número 2 dice, ¿qué dijo el ángel, verdad? Notamos ahí que bajó el ángel, removió la piedra y no solamente eso se sentó. Pero ¿qué dijo el ángel a las mujeres? ¿Qué pueden observar? Versículos 5 y 6, noten que dice, de ese mismo capítulo, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué dijo el ángel entonces? No temáis, ¿no? Bueno, por lo que si ustedes quieren resumir, yo lo que puse es exactamente como está. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero prácticamente lo importante ahí dice, no temáis, no teman. Dice, porque Jesús, el que fue crucificado, dice, no está aquí. Ha resucitado. Si ustedes quieren poner, no teman, Jesús ha resucitado, como dijo, está bien. Si ustedes quieren poner todo, está bien.
Pero después dije, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces el ángel, eso dijo a las mujeres, no teman. Jesús ha, ¿qué? Resucitado. Y vemos ahí el anuncio de esto. Ahora, dentro de esa nota, dice, aunque se sorprendieron, Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar al tercer día. O sea que realmente Él ya lo había dicho, ¿verdad? Y vamos a observar, nada más para ver lo que Jesús dijo en Mateo 16, 21, para poder ver, observar un poquito más y entender esto en lo que Jesús dijo, porque es importante, ¿no? Ya lo había dicho y esto sucedió. Mateo 16, versículo 21. ¿Estamos ahí? Y dice así, y el título de mi Biblia dice, Jesús predice su muerte. Nota esto. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar ¿al qué? Al tercer día. Es interesante, ¿no? O sea que no era algo que ellos estaban ignorando, no es de que solamente lo crucificaron sin decirles nada, pero aquí vemos que Jesús ya les había dicho de lo que iba a acontecer. Ahora, la número 3, y vamos a ver en los pasajes de Hechos 1 del 9 al 11. Si ustedes van más adelante, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego sigue Hechos. Y vamos a leer del 9 al 11 para poder contestar la número 3. Hechos capítulo 1. Capítulo 1 de Hechos del 9 al 11. ¿Estamos ahí? Ok, está bien, les doy tiempo, no se preocupen. No estamos jugando esgrima, ¿verdad? 1 del 9 al 11. Ahora, entendamos esto. Jesús ya había dicho a sus discípulos que iba a morir y resucitar. Y vemos aquí en la tumba que estaba el ángel, removió la piedra, se sentó y le dijo a las mujeres que ya no está ahí. Aquel Jesús que fue crucificado ahora es resucitado. Entonces vamos a ver Hechos del 9 al 11, qué es lo que pasó. Y vamos a poder contestar la número 3. Y dice así, voy a leer, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, la 3 dice, no solo Jesús resucitó, sino que se nos dice que luego fue ¿a dónde? Fue alzado, ¿no? Luego dice, de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice, luego fue alzado, ¿verdad? No, yo creo que lo dije pensando que es un lugar, ¿verdad? Pero dice que luego fue alzado y dice, y le recibió una nube que le ocultó, ¿qué? De sus ojos, ¿verdad? Entonces, es lo que sucedió. Entonces, después de la resurrección sucedieron algunas cosas, pero aquí en Hechos capítulo 1 estamos viendo que ya cuando Jesús asciende al cielo, entonces dice que él fue alzado y le recibió que una nube que le ocultó de sus ojos. Esto estamos viendo quizás como, si podemos pensar cómo va alzando, sí, la nube se va
recibiéndola y se va desapareciendo, ¿verdad? Ahora, además de ascender, ¿qué promete en el versículo 11? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dice que los cuales estos dos hombres, dos varones con vestiduras blancas, les dijeron, varones, ¿por qué estás mirando al cielo, verdad? Dice, Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la respuesta es, de la número 3 sería alzado y le recibió una nube, ¿verdad? Que le ocultó de sus ojos. Y contestando la siguiente pregunta en el versículo 11, dice que va a venir como le habéis visto ir al cielo. Eso es lo que Jesús hizo en sus últimos días aquí en la tierra. Número 4, ahora vamos a ver lo que es Romanos. Capítulo 1 de Romanos y vamos a observar el versículo 4. Y antes de leer, dice así, la resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo. ¿Lo creemos? Sí, ¿no? En todo el mundo, no solamente aquí en lo que es el continente americano, pero del otro lado, ¿verdad? Podemos ver que es mundial. Dice, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Ahora, Romanos 1:4 dice, resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue declarado, y vamos a leer versículo 4, y dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí podemos decir que Jesús fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios, exacto. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Ahora, abajo dice, ¿qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Nos afecta de alguna manera hoy? Veremos cómo la Biblia contesta estas preguntas, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, ¿qué hay de importancia, verdad? Que Jesús resucitó. Y no solamente eso, pero dice en la segunda pregunta, ¿hay algo que me afecta eso? Y vamos a verlo en el número 5. Ahora, después de Romanos sigue Corintios, primera de Corintios. O sigan más adelante y no muy lejano van a encontrar Corintios, primera de Corintios. Y vamos a ir sobre el capítulo 15. Viene esta pregunta en la número 5. Bueno, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Entonces ahora se lo podrías poner en una forma diferente. Bueno, vamos a leer el versículo 12 y 13 del capítulo 15. Y lo voy a leer para que podamos contestar esta pregunta. Fíjense lo que dice. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, pensando de esta manera, podemos observar, de acuerdo a lo que dice este pasaje, qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. No hubiera una resurrección de muertos, ¿verdad? Eso es tan importante. Si realmente Cristo no hubiera resucitado, entonces nadie podía resucitar. Es tan importante entender esto. Ahora veamos el 17 y vamos a explicar un poquito más. Y dice así, el 17, y voy a leer. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que prácticamente, en pocas palabras, si realmente Cristo no hubiera resucitado, todo hubiera sido vano. El hecho de tener sus discípulos, de compartir, de predicarles y todo eso. Toda esa es la fe y sería en vano.
Era tan importante que Cristo resucitara. Y es por eso que se lo dijo a sus discípulos. ¿En qué? Voy a morir, pero también voy a resucitar. Y no solamente que la fe sería vana, sino ¿saben qué? Nosotros nos encontraríamos en las mismas condiciones. Nos encontraríamos en pecado, ¿verdad? Y realmente no estuviera muy buena la situación de estar en pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Prácticamente nosotros hubiéramos muerto. Este es Cristo Jesús que fue crucificado y resucitó. Pero ¿a nosotros qué? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que pasa ahora con nosotros? Pónganse a pensar, los discípulos estuvieron con Jesús en un tiempo, ¿verdad? A veces me pregunto, bueno, después de que Jesús fue crucificado, todos a lo mejor estaban confundidos, ¿no? ¿De qué pasó? Pues ya se acabó todo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en esta sección qué es lo que va a pasar, qué es lo que esperamos nosotros. Y aquí vemos en el dibujo de la sección, en el lado derecho, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo que dice 1 Corintios 15:32. Ahora, yendo a lo que es la pregunta número 6, dice así, hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. ¿Sabías eso? Hay gente que cree así. Dirían con los de 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, y vamos a ver esta sección que dice aquí, ¿qué dicen? Comamos y ¿qué? Y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos, ¿verdad? O sea que no había esperanza para ellos. Ahora muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo. Es por eso que, como dicen, le dan vuela a la hilacha, ¿no? Viven la vida loca, ¿verdad? ¿No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida? Y muchos dicen, no, pues morimos y ya, todo se acaba, ¿verdad? Y no piensan que se van a enfrentar una vez con Dios. Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. Pero vamos a observar qué dice Juan 5, del 28 al 29 al respecto. Y viene esta pregunta, ¿habrá una resurrección? Ahora, donde estás ahí en 1 Corintios, retrocede un poco, no tan lejos. Si vas cerca de lo que es Mateo, Lucas y luego sigue Juan. Es Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Observemos esto, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, y este es Jesús hablando, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. O sea que sí va a haber que resurrección, como nosotros lo podemos observar aquí. Y aquí viene esta pregunta, ¿habrá resurrección? Sí, sí lo va a haber. Y tú puedes poner sí, resurrección de vida o de resurrección de condenación. Pero de hablar acerca de una resurrección, sí lo va a haber. Y si te pregunta la gente, o si te dice, no vamos a resucitar, es la muerte y ya estuvo. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que sí. Va a haber una resurrección. Y es de vida o de condenación. Ahora, más abajo dice, la leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena. ¿Cuántos hemos visto el avestruz metiendo su cabeza en la arena? Es interesante, ¿no? Cuando se siente amenazado. Qué posición tan fea, ¿no? Creo que a lo mejor cuando se esconde dice que está protegido, ¿no? Piensa mejor que ese avestruz está ahí adentro completamente. Creyendo que así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que esto no es cierto, claro.
Igual que no es cierto que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos solo porque no quiere creerla. Y eso está comparando con el avestruz. Y creo que es algo que debemos de observar. Ahora, número 7 dice, cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué dijo a su hermana Marta? Y vamos a observar Juan 11, 25 y 26. Sobre ese mismo libro, vamos a ir más adelante y vamos a ir al 11, 25 al 26. Y dice así, escuchen lo que dice 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. Y viene esta pregunta, ¿crees esto? Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, Jesús dice, yo soy, ¿qué? La resurrección. Es por eso que cuando Él resucitó, ahora dice, yo soy la resurrección. Y no solamente eso, pero ¿qué? Y la vida. De acuerdo a lo que acabamos de leer, en el versículo anterior, acerca de Juan 5, 28 al 29, si es que es una resurrección de vida o de condenación, estamos notando aquí que Jesús es la resurrección de ¿qué? De vida, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. O sea que prácticamente está diciendo que si realmente nosotros creemos, entonces físicamente morimos y resucitamos, pero vamos a tener una resurrección de ¿qué? De vida, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros no creemos, entonces vamos a ¿qué? A resucitar, pero vamos a ¿qué? A resucitar a ¿qué? A condenación. Eso es lo que tratamos de entender aquí. Y algo interesante, que al último dice Jesús, ¿crees esto? Creo que es un desafío para nosotros y este pasaje es tan hermoso que nosotros podamos compartir a gente que no conoce de Dios. Y es un desafío también para que nosotros podamos observar que Jesús es la vida y si realmente nosotros queremos tener una vida eterna, tiene que ser con Jesús solamente. Ahora, en la siguiente página, aquí Jesús dice, terminó preguntando, ¿crees esto? Luego, ahí dice, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él. Pues claro, ¿no? Imagínate ver a Lázaro salir de ahí, ¿no? Pero nota esto, no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Se dice que muchos creyeron, pero también había ese grupo de ¿qué? De necios, de que realmente no creyeron lo que estaba pasando. Ahora vamos a ir a ese mismo capítulo y vamos a leer del 45 al 48 para entender más esto. Y dice así, ¿estamos ahí? Entonces, observa, muchos de los judíos que se habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, nota esto, creyeron en él, ¿no? Los judíos creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Nota, ¿a dónde fueron? A los fariseos, ¿no? Y les contaron lo que hicieron, lo que hizo Jesús. Y dice, versículo 47, entonces, nota esto, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Nota esto, que realmente son gente que está estudiando, son gente religiosa y no creyeron. Y dice, versículo 48,
Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea que realmente ellos se sentían que amenazados con todas estas cosas que estaban pasando. Y es por eso que se reunieron todos los religiosos y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo porque nos está robando el changarro aquí, ¿verdad? Y podemos observar lo que estaba pasando. Nota esto, que la gente, los judíos creían, pero la gente religiosa no creía en estas cosas. Pero vamos a ver, número 8, dentro de lo que es la sección, y a nosotros qué nos espera, ¿verdad? Y vamos a ver, y dice así, vamos a leer, antes de comenzar, Hechos 17, 30 al 32. Y antes de leer dice que allí Pablo habló a la gente de Atenas, exhortando a todos los hombres que y vamos a ver, dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces aquí dice que Pablo está en Atenas y les están diciendo, ¿saben qué? Tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios, dice, ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Eso es lo que va a hacer. Juzgar al mundo con justicia. Y esa es la respuesta de esa sección. Entonces ellos tienen que venir a un arrepentimiento. Y dice, Cristo mismo, más adelante dice, será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios, ¿qué? Lo que dice el 31, lo levantó de los muertos. O sea que Él mismo va a ser el juez. Y más adelante, por último, el 32, dice, al oír de la resurrección de los muertos, unos que, vamos a leer 32 una vez más. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dicen que estaban escuchando la resurrección de los muertos y hay unos que se burlaban. Y así va a pasar cuando nosotros compartimos de la resurrección. Para nosotros, el hecho de celebrar la resurrección de Cristo Jesús, claro, es un gozo, es una celebración, ¿verdad? Para aquellos que creemos en Él. Pero ¿saben qué? Hay otros que se burlan de esto. Hay otros que realmente no creen y están en esa misma situación. Y también, como dice otros, decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿verdad? Es una gente que no realmente creía. Ahora, en la sección de alto, dice así, siempre habrán unos que se burlan y otros quienes quieren saber más. Todos nosotros debemos preguntarnos y vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en estas preguntas. Creo que Jesús ha resucitado. ¿Realmente lo creemos? La palabra de Dios dice así. Y no solamente eso, pero también mundialmente vemos esta celebración. Pero la palabra es la palabra de Dios, es la autoridad. Por lo tanto, debemos creer eso. La número 2 dice, creo que Jesús da vida eterna. Y está en la sección sí, no, no sé, ¿verdad? En las dos preguntas. Y como nosotros como cristianos, bueno, tendemos a decir, creo que Jesús ha resucitado y la respuesta es sí, ¿verdad? Creo que Jesús da vida eterna. Y la respuesta es que sí. Y hay unos pasajes que podemos observar también en la Biblia acerca de eso.
Por último dice, creo que seré resucitado después de mi muerte, o para vida eterna, o para ¿qué? Condenación. Acabamos de ver el pasaje, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, es un sí, lo creo. Y claro, para nosotros los cristianos es una resurrección de vida, ¿verdad? Ahora, número 9 dice, la pregunta número 9 en la sección dice, 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ese es lo que es 1 Corintios. Perdón, no es suficiente, me brinqué esa sección. No es suficiente solo saber que sí hay resurrección. Hay que ¿qué? Creerlo. Hay que creerlo. Como vimos en Juan 11, 25 al 26. O sea, prácticamente las respuestas que hemos contestado de esta sección están en esos pasajes, 11, 25 al 26. Ya fuimos ahí cuando dice que es resurrección de vida o de muerte. Y si los que creen no morirán, ¿qué? Eternamente. Ahora, la número 9, ahora sí regresando a esta pregunta, dice, ¿a quién le vamos a creer? Y dice así, 1 Corintios 15, 55, y dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, es prácticamente lo que significa el versículo, ¿verdad? Prácticamente son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no es de que están esperando una respuesta, sino que solamente reiterando algo. Pero en sí lo que significa este versículo es, Dios dice que hay victoria sobre la muerte. Y si pudiera decirlo así, la muerte murió cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Entonces, por eso es que está este pasaje así. Algunos de nuestros amigos lo niegan. Ahora, ¿a quién le vamos a creer? Bueno, que acuerdo a lo que dice la palabra, a Dios, ¿no? Y esa es la respuesta, a Dios, sencillo. Ahora, el número 10 dice, algo grande espera a los que han creído en Jesús. Y nos estamos acercando a esto. ¿Qué nos espera? ¿Qué es? Viene esta pregunta. Vamos adelante, 1 Corintios, luego sigue 2 Corintios 4, 14. 2 Corintios 4, 14. ¿Estamos ahí? Y dice así, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea que, entendiendo este pasaje, el Señor Jesús resucitó, entonces también nosotros vamos aquí a resucitar. Nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Eso es lo que esperamos, ser resucitados. Y en esta sección dice, algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, con todos los que han creído en Él. Por lo tanto, en el versículo 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas. Y vamos a ver ese mismo lugar de Corintios, pero ahora vamos a ver el 18. Fíjate, dice así, voy a leerlo y vamos a contestar, dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales. Pero las cosas que no se ven, ¿qué? Son eternas. So, aquí la respuesta es las cosas que se ven. Enfocar la atención en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. De acuerdo a lo que nos dice el versículo 18, dice que no debemos enfocar las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Bueno, lo que dice aquí, porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son ¿qué? Eternas.
Y es por eso que se acuerdan cuando vimos en la vida de Abraham. Abraham siempre estaba enfocado su vida en las cosas eternas. Aún así él era un hombre rico, tenía siervos y tantas cosas, ¿verdad? Pero de acuerdo a su vida, como nosotros lo observamos, él vivía en tienditas, ¿verdad? Y vimos como el estilo de vida que tenía él, ¿no? Él realmente estaba enfocado en las cosas de Dios. Y eso es lo que realmente nosotros queremos. Ahora, es entendible esto, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Y ganar dinero y cosas así, ¿no? Y no es de que vamos a dejar todo, ¿no? Y despojarnos de todo, sino que realmente lo que Dios nos da, lo recibimos y nos bendice con esto. Pero no es nuestro enfoque, ¿verdad? Eso no debe ser nuestro enfoque. El enfoque es estar en las cosas de Dios. Y yo creo que cuando estamos en las cosas de Dios, todo marcha bien. Todo va bien. Dios nos bendice y somos bendecidos. Pero realmente nosotros no somos movidos por lo que es material, sino que lo que es espiritual. Y es importante observar eso. Ahora viene esta sección. Y vamos a ir al lado izquierdo de sus hojas, donde dice, ¿qué dijeron cuando estaban al punto de morir? Vamos a leer estas frases interesantes. Algunos temen a la muerte. ¿Creen eso? ¿Hay temor? Sí, ¿no? Tienen mucho miedo. Mientras otros la esperan con tranquilidad. Oiga las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. Vamos a ver frases que creyentes dijeron. Y dice así la primera. La eternidad viene hacia mí como un mar ¿de qué? De gloria, ¿verdad? ¿Hay tranquilidad en eso? Sí, ¿no? La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. La número 2 dice, voy con la alegría de un niño a la hora de salida de la escuela. Eso me gusta, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando salías de la escuela? Ay, qué bueno, ya no aguantabas el periodo último, ¿verdad? Dices, ay, ya no quiero salir. O cuando estás también trabajando, ¿no? Y, ay, ya quiero salir. Entonces es algo que da tranquilidad. La siguiente dice, el sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Y luego dice, adiós, ¿no? También es algo interesante. Cambio esta cama. Quizás una persona que está en su lecho de dolor, ¿verdad? Pero ahora que dice por una corona. La última dice, no llore por mí, sino por sí mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Es una buena perspectiva, ¿verdad? No llores, tú llora porque te quedas, ¿verdad? No, una corona. Nosotros vamos a recibir coronas en el cielo. Ahora, en la sección donde dice para pensar, y ahorita regresamos a lo que es lo último de la lección, de los pasos. Pero aquí donde dice para pensar, dice así, Efesios, vayamos a Efesios, es el último libro, si no me equivoco, Efesios 1, y es más adelante, Corintios, Gálatas, y luego sigue Efesios 20 y 21. Y dice así, y antes de leer dice, explica que el poder de Dios operó en Cristo resucitándolo de los muertos. Ahora Cristo está sentado y dice así 20 y 21. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, para llenar estos espacios vacíos, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 20, Cristo está sentado ¿a dónde? A la diestra. A la diestra en los lugares celestiales. Esa es la respuesta. Y leyendo más abajo dice, allí sentado a la mano derecha de Dios. La diestra es lo que es derecha.
Cristo está sobre todo gobierno o autoridad, no solo en este siglo, sino que también en el venidero. Y es lo que necesitamos meditar en la importancia que tiene para nosotros, saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Que lamentablemente a veces algunas personas no lo creen de esta manera. Ahora, la última sección, donde dice en las letras más oscuras, dice, y voy a leer, por la resurrección de Cristo Jesús, podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos, ¿verdad? O sea, que nosotros morimos, nos ponen en la tumba, pero hay algo más, ¿verdad? Aún hay más, ¿no? Él fue el primero en ascender al cielo, como lo acabamos de observar, ¿verdad? Pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podamos imaginar. Y vienen estas preguntas para comentar. ¿Cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas, ¿verdad? Es solamente para quizás poder charlar un poco, pero hay una importancia de que realmente Jesús haya resucitado, ¿verdad? Porque realmente, como observamos, si realmente no hubiera resurrección, vano estuviéramos aquí, ¿verdad? No, o sea, no hubiera habido el caso de que Jesús hubiera hecho todas las cosas que hizo. Pero es tan importante y porque Él resucitó, ahora nosotros, dice una canción, que cuando resucitó ahora podemos nosotros vivir, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la resurrección de Cristo Jesús. Y eso es lo hermoso, y es por eso que ahora, en lo que viene en estas 2 semanas, con más gozo, con más ímpetu, podría decir así, ya que fuimos a través de esto, que está vivo, de que realmente podamos exaltar su nombre por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y eso es lo que es.